A primera vista, parece que estamos en una balsa gigante llamada continente, que solo flota sobre lava fundida hasta que choca con otro continente. Bueno, hagamos una parada rápida en una clase de ciencias de secundaria. Nuestro planeta es como un pastel, con diferentes capas de ingredientes apilados uno sobre otro. El núcleo de la Tierra, el manto y la corteza. Oye, ¿dónde está el betún? La masa del pastel en la parte superior representa la corteza terrestre, la cual está compuesta por 3 tipos de rocas sabrosas: ígneas, sedimentarias y, repítelo conmigo, metamórficas. Estas se forman de diferentes maneras, como a partir de lava solidificada o de depósitos de partículas y minerales. La corteza es lo que pisamos, el hogar de nuestros continentes, océanos y todo lo que vemos a nuestro alrededor. Luego tienes el manto, la capa que se encuentra justo debajo de la corteza. Muchas personas podrían pensar que es solo lava, pero no es exactamente así. Tal como mezclas diferentes ingredientes en la masa de pastel, el manto está compuesto por distintos tipos de rocas que están en constante movimiento y cambio. Y, finalmente, llegamos a la parte más dulce del pastel, el centro, o en el caso de la Tierra, el núcleo. Tiene 2 partes, el núcleo externo y el interno. El externo está hecho de rocas y metales fundidos que son increíblemente calientes. ¡Ay! Incluso más que la superficie del Sol. El núcleo interno es sólido, aunque las temperaturas allí son extremas. No se convierte en líquido porque la presión ahí abajo es increíblemente fuerte. Cuando ves todo esto, es fácil pensar que debajo de nosotros hay interminables kilómetros de lava y rocas calientes. Entonces, ¿cómo es que las placas tectónicas se mueven? Los continentes no flotan sobre un mar de roca fundida. Las cortezas oceánica y continental realmente descansan sobre un manto. ¡Claro! Hay una capa de roca líquida en nuestro planeta, el núcleo externo, a unos 2.800 kilómetros debajo de la superficie, pero está separada de esta por el manto, que es grueso y sólido. Entonces, las placas tectónicas de la Tierra se mueven porque están sobre una gruesa capa de roca sólida, el manto superior o astenosfera. Básicamente, esta roca está bajo una presión y calor increíbles, lo que hace que fluya a cámara lenta con el tiempo. Imagínalo como la miel o el jarabe que vierte sobre las capas de un pastel. Al mover el molde, la miel o el jarabe también se desplazan y fluyen. De manera similar, el manto superior puede fluir y arrastrar las partes que están encima, solo que mucho más lento que la miel. Y la roca es tanto quebradiza como flexible. Puede agrietarse y romperse como una galleta. Vaya, ahora me está dando hambre. Pero también puede estirarse y doblarse como un pedazo de dulce masticable. Cuando las placas se traban entre sí, no pueden moverse más, pero cuando se liberan, comienzan a desplazarse de nuevo, como piezas de un rompecabezas que se mueven hasta encontrar su encaje perfecto. Las temperaturas y presiones extremadamente altas son la razón por la cual ocurre este flujo. Es como una gran olla de sopa en la estufa. A medida que la sopa se calienta, comienza a moverse, por lo que transporta calor de un lugar a otro. ¿Ya es hora del almuerzo? Y hablando de almuerzo, quiero decir lava, no son solo las rocas fundidas las que viajan desde el núcleo exterior hasta los volcanes. Cuando las placas tectónicas se juntan y una se desliza debajo de otra, generan mucho calor y presión al rozar entre sí. Es como frotarse las manos rápidamente y empiezan a calentarse. O como cuando enciendes un fuego con piedras. Y a medida que la roca derretida o magma asciende a la superficie, puede formar volcanes. Hace mucho tiempo, la Tierra del planeta no estaba dividida en continentes como lo está hoy en día. En cambio, había una inmensa masa llamada Pangea, que en griego significa toda la Tierra. ¡Vaya! Imagina estar atrapado en el medio de este gigantesco océano. Con el tiempo, este supercontinente se fue fragmentando con lentitud. Sus partes se separaron unas de otras y formaron las tierras individuales que llamamos continentes. Esta idea surgió por primera vez en el siglo XVI cuando un cartógrafo, Abraham Ortelius, se dio cuenta de que las costas de África, América y Europa parecían encajar como piezas de un rompecabezas.
Investigadores posteriores se dieron cuenta de que la composición rocosa de sus costas era similar, lo que significa que solían ser parte de una gran masa única, y llamaron a eso la teoría de la deriva continental. Al principio, la gente era bastante escéptica acerca de esa idea porque no sabían cómo podían desplazarse tierras tan masivas. Ahora, todos podríamos explicar esa parte, ¿verdad? Entonces, la corteza terrestre está dividida en un par de placas grandes y muchas otras más pequeñas. Todas ellas aún están en movimiento, aunque sea a cámara lenta. No podemos percibirlo y no veremos cambios particulares durante nuestra vida. Es un proceso que dura cientos de millones de años. A medida que las placas se mueven, interactúan entre sí de maneras fascinantes. Por ejemplo, cuando dos de ellas chocan, una puede ser empujada debajo de la otra, lo que ayudaría a crear una zona de subducción. Con el tiempo, esta es la forma en que se obtienen cosas asombrosas como islas volcánicas, fosas oceánicas e incluso cordilleras enteras. Al parecer, las placas comenzaron a moverse hace unos 3.500 millones de años. Les tomó un tiempo agruparse en el primer supercontinente en forma de rompecabezas del que tenemos conocimiento, llamado Ur. Hoy en día, sus restos constituyen partes de Madagascar, India y Australia. Pangea se formó hace 335 millones de años, pero probablemente no será el último continente en formarse. Así que algunas nuevas generaciones en un futuro distante podrían vivir en algo llamado la próxima Pangea o Pangea próxima. Cuando la corteza oceánica del Océano Atlántico lentamente comience a ubicarse debajo de la corteza continental, la cuenca oceánica del Atlántico se cerrará, lo que ocasionará que los continentes terminen siendo atraídos entre sí. Esto significa que América se encontrará con África y Eurasia quedará girada de lado. Así que la gente podría vivir en una gigantesca masa terrestre en forma de anillo, agrupados alrededor del mar interior o al menos de lo que quede de él. O tal vez los continentes tomen otra dirección y formen un rompecabezas diferente llamado Amasia. En este escenario, América se desplazará hacia el oeste, se fusionará con Australia y girará hacia Siberia. Y hay más. Novopangea es la opción donde América se une para abrazar a la Antártida y Australia y África se desplaza hacia el noroeste. Básicamente, todos los continentes aquí se juntan para formar una enorme masa terrestre que se extiende de un polo al otro. ¿Listo para una más? Nah, vamos. Una proyección reciente llamada Aurica da una idea similar a Novopangea. Solo que aquí todos los continentes se unen para convertirse en una gigantesca masa de tierra que se agrupa alrededor del Ecuador. Tal vez esta sería mi favorita para vivir, con el clima soleado y la playa todo el tiempo. Y quién sabe qué tipo de magníficas trincheras, montañas, islas y otras bellezas geológicas tendríamos con este gigantesco supercontinente. Pangea se desintegró hace unos 175 millones de años. A medida que los océanos Atlántico e Índico comenzaron a ensancharse hacia el este, se formó el Anillo de Fuego. Este es una ruta que recorre el Océano Pacífico con numerosos terremotos frecuentes y volcanes activos. De esta manera, Eurasia no pudo cruzar esta frontera y seguir moviéndose hacia el oeste. Y ahora, Eurasia podría moverse lateralmente a lo largo del Anillo de Fuego. Las zonas de subducción actúan como una barrera que obliga a las placas tectónicas a moverse en diferentes direcciones. Así que, eventualmente, Eurasia podría colisionar con América y formar algo similar a Amasia. Sería genial sentarse allí, tomar las palomitas y verlo desde un lado. Pero esto es algo que no ocurrirá en los próximos 50 millones de años, al menos. Estoy dispuesta a apostar que probablemente no estaré aquí para verlo. Diversas teorías discuten diferentes ubicaciones donde este nuevo supercontinente podría resultar algún día. Pero parece que probablemente estará en alguna parte de la zona polar, centrado en lo que hoy reconocemos como el Océano Ártico. No es mi estilo, devuélvanme el que tiene sol. Espera, olvídalo, vamos a comer. ¿Sabías que el Pleistoceno fue realmente importante en la historia de la Tierra? Fue cuando ocurrió la última edad de hielo y los glaciares cubrieron gran parte del planeta.
Este periodo duró aproximadamente 2,6 millones de años y terminó hace alrededor de 11.700 años. Lo que es aún más interesante es que los humanos modernos, como nosotros, en realidad evolucionaron durante este tiempo y se habían extendido por toda la Tierra antes de que terminara. También hubo algunos animales realmente fascinantes que vivieron durante el Pleistoceno, como los mamuts lanudos y los felinos de dientes de sable. Desafortunadamente, muchos de ellos se extinguieron al final de esta era. La Tierra ha tenido algunos patrones de clima bastante cambiantes durante los últimos 2,4 mil millones de años. Durante los periodos glaciales, las temperaturas bajan y grandes áreas del planeta se cubren de hielo. Todo comienza con un poco de nieve, que luego se acumula con el tiempo. El hielo refleja la luz del sol, haciendo que todo se enfríe aún más. El resultado: vastos glaciares que se mueven lentamente hacia el ecuador, cambiando el paisaje a medida que avanzan. Y cuando el hielo se derrite, los niveles del mar vuelven a subir y todo cambia una y otra vez. En total, ha habido al menos 5 eras glaciales hasta ahora. La primera fue tan intensa que todo el planeta se convirtió en una enorme bola de nieve. Actualmente hay una era glacial, pero estamos en un periodo cálido temporal que comenzó hace unos 11.000 años. Estos periodos cálidos se llaman interglaciales y no estamos seguros de cuánto duran. Todavía hay enormes mantos de hielo que cubren la Antártida y Groenlandia y contienen el 75% del agua dulce de la Tierra. Cuando finalmente se derritan, será el fin de la era glacial actual. La temperatura de la Tierra se ve afectada por algo llamado ciclos de Milankovitch. Básicamente, la cantidad de calor que recibimos del Sol cambia a lo largo de los años, décadas y milenios debido a la órbita, la inclinación y el ángulo del eje de la Tierra. Hay 3 patrones diferentes para estos ciclos. El primero se llama excentricidad, que tiene que ver con la forma de nuestra órbita. El segundo es la oblicuidad, que se relaciona con la inclinación de la Tierra. Y el tercero es la precesión axial, que es como un tambaleo mientras el planeta gira. Dependiendo de dónde nos encontremos en estos ciclos, podríamos experimentar temperaturas más frías o más cálidas. Pero otros factores, como la posición de los continentes y la atmósfera, también juegan un papel en el destino de la Tierra. Por ejemplo, la órbita de nuestro planeta no es exactamente circular. De hecho, es un poco alargada, casi con forma de huevo. Eso significa que a veces estamos un poco más cerca o más lejos del Sol, dependiendo de la época del año. Llamamos al punto más alejado del Sol el apogeo y al punto más cercano el perigeo. Cuando nos encontramos en el apogeo, nos estamos alejando del Sol, pero la gravedad nos termina jalando de regreso hacia él. Esto significa que nuestra órbita cambia un poco cada vez, desplazando gradualmente nuestra posición relativa al Sol. No te preocupes, aunque la órbita cambia a lo largo de miles de años, no tiene un gran impacto en nuestra vida cotidiana. Los cambios en la órbita de la Tierra pueden incidir en cuánta luz solar recibimos durante el verano. Esto significa que las capas de hielo del hemisferio norte se derriten menos y con el tiempo, en realidad comienzan a crecer. A medida que aumentan, reflejan aún más luz solar, lo que hace que el clima sea todavía más frío y extiende el hielo aún más lejos. Este proceso puede durar mucho tiempo, de 10.000 a 20.000 años, y finalmente lleva al planeta a su próxima temporada de congelación. En cuanto a la próxima era de hielo, los científicos creen que podría posponerse indefinidamente. Han descubierto que la interacción humana con el medio ambiente, como el uso de combustibles, podría retrasar la próxima era de hielo hasta en 100.000 años. Las anteriores estaban vinculadas con la cantidad de radiación solar y la concentración de dióxido de carbono de la atmósfera. Esta investigación puede ayudarnos incluso a predecir futuros ciclos. Es impresionante pensar que nuestras acciones actuales podrían afectar el futuro de la Tierra durante miles de años. Y aunque realmente no es importante cuándo comenzará la próxima era de hielo, es increíble saber que los humanos tienen el poder de moldear el futuro en una escala geológica. Las eras de hielo han tenido un gran impacto en nuestro planeta y en la civilización humana, por lo que es fascinante pensar en cómo nuestras acciones podrían cambiar las cosas, quizás incluso para mejor. ¿Cómo era la vida en nuestro planeta durante la última era de hielo? Bueno,
América del Norte, por ejemplo, albergaba algunas criaturas enormes. Los mamuts, los esmilodontes, los perezosos gigantes y los mastodontes eran solo algunos de ellos. Y escucha esto. Europa tenía un pájaro no volador de 3 metros de altura que pesaba casi tanto como un oso polar. Mientras tanto, en Australia, existía un lagarto gigante que vivía en todo tipo de hábitats durante el mismo periodo. Aunque algunos animales del Pleistoceno ya no existen, podrías reconocer a muchos de los que aún están presentes hoy en día. En Alaska, por ejemplo, todavía puedes encontrar osos pardos, caribús y lobos. Personas como nosotros también vivieron durante la era de hielo. Nuestra especie, Homo sapiens, tiene unos 300.000 años, y desde entonces nos hemos extendido por todo el mundo. Algunos de nuestros antepasados se quedaron en África durante la era de hielo y no sintieron los efectos completos del frío. Y otros se aventuraron en otras partes del mundo, incluso en los entornos glaciales de Europa. Nuestros antiguos parientes, como los neandertales en Europa y los misteriosos denisovanos en Asia, también estuvieron presentes en esta época. Aunque parecen haberse extinguido antes del final de la Edad de Hielo, es impresionante pensar en todos esos diferentes homínidos que vagaban por la Tierra durante ese periodo. Lo que también es fascinante es cómo nuestra especie sobrevivió a la era glacial, mientras que algunos de nuestros primos no lo lograron. Los expertos creen que nuestra adaptabilidad, nuestras habilidades sociales y de comunicación y el uso de herramientas jugaron un papel crucial. ¿Y sabes qué? Los humanos no se resguardaron durante ese tiempo. De hecho, nos mudamos a nuevas regiones. Las huellas fosilizadas encontradas en el Parque Nacional White Sands en Nuevo México demuestran que los humanos han estado en América del Norte al menos desde hace 23.000 años, es decir, cerca del pico de la última era glacial. Mientras que una era de hielo completa aún puede estar lejos, existe la posibilidad de que se acerque una mini era de hielo. Algunos científicos creen que en aproximadamente 10 años podríamos experimentar una caída significativa en la actividad solar, lo que llevaría a temperaturas más frías en el hemisferio norte. Esto podría provocar condiciones similares a las de la pequeña edad de hielo de finales del siglo XVII, cuando el río Támesis del Reino Unido se congeló. Aunque los científicos no tienen claro qué causó ese enfriamiento, es fascinante pensar en los cambios que se podrían producir. Lo hemos hecho antes, así que sabemos que probablemente los humanos sobrevivirán a la próxima verdadera era de hielo, incluso si no logramos encontrar una forma de detener la congelación. Pero tendría un alto costo. Todo el hielo que cubriría la mayor parte del hemisferio norte tendría que venir de los océanos, lo que causaría que el nivel del mar disminuya. Esto podría significar más tierra para algunos países, pero también crearía otros problemas. Que los niveles del mar disminuyan podría parecer algo genial al principio, pero en realidad podría conducir a algunos desafíos. Habiendo estado cubierta con agua salada durante miles de años, la nueva tierra podría no ser muy fértil. Esto significa que no sería ideal para el cultivo y tendríamos que buscar otras formas de alimentarnos. Cuando aparecieron los humanos, no eran muchos y había suficiente comida. Ahora, con más de 7.000 millones de personas en el planeta, la historia es diferente. Tendremos que ser ingeniosos para asegurarnos de que todos tengan los recursos necesarios para vivir bien. Estas manchas oscuras en la capa de hielo de Groenlandia no son unas simples manchas cualquiera. Cada verano, el hielo, que suele ser de un blanco brillante, se torna de un gris oscuro en ciertas áreas. Esta zona oscura fue un gran misterio durante mucho tiempo, hasta que algunos estudios descubrieron que esta extraña transformación estaba relacionada con la inusual aparición de algas de colores rojo, verde y marrón. La parte más aterradora es que esta proliferación de algas sigue creciendo. La zona oscura se está volviendo más oscura y podrían comenzar a aparecer microbios aterradores. Ahora, el resto del mundo debería estar preocupado. La capa de hielo de Groenlandia es como una inmensa manta de hielo que cubre alrededor del 80% de la isla. Es tan gruesa que contiene cerca del 8% del agua congelada dulce del mundo. La mayor parte del año, el hielo parece una enorme, intacta y blanca sábana que se extiende sobre la Tierra. Pero cuando llega el verano, las temperaturas empiezan a subir y las cosas comienzan a cambiar. El hielo se derrite, revelando áreas rocosas a lo largo de la costa.
y conforme te adentras más en el interior, ese hielo que antes era liso y blanco se oscurece. Esta es la zona oscura y abarca un área de alrededor de 400 kilómetros de longitud y 100 kilómetros en su punto más ancho. Este extraño fenómeno ocurre básicamente por dos grandes razones. Primero es el carbono negro. Igual que el polvo que se acumula en tu estantería, el hielo en Groenlandia tiene el mismo problema. El viento transporta una mezcla de polvo y hollín a esta zona helada, pero a diferencia de tu estantería, no puedes simplemente limpiarlo con un paño. En el caso de Groenlandia, esta mancha sucia se deposita sobre el hielo y permanece allí durante miles de años. Entonces, la zona oscura está básicamente cubierta por una fina capa de polvo que se ha acumulado con el tiempo. En el 2014, investigadores analizaron esta suciedad y encontraron que las áreas de hielo más oscuras estaban llenas de carbono negro. Este no apareció de la nada. Bueno, en realidad, en cierto modo, sí lo hizo. Los científicos creen que proviene principalmente del humo producido por incendios forestales en el norte de Canadá y Alaska en algún momento del pasado. Como podrías imaginar, el carbono negro es de color negro, por lo que hace que el hielo se vea más oscuro. Ahora, la segunda gran razón del cambio de transformación del verano del casquete de hielo de Groenlandia tiene que ver con esas algas que mencionamos antes. Principalmente estamos hablando de dos tipos, la Ancylonema alaskana y la Ancylonema nordenskjoldi. Ambas aman las regiones de agua fría. Durante el invierno permanecen en un estado de latencia profundo dentro del hielo, pero cuando llega la primavera comienzan a migrar lentamente hacia la superficie. En el verano están listas para florecer y absorber casi 24 horas de luz cada día para realizar la fotosíntesis y crecer. Normalmente estas algas son verdes, pero al exponerse a la luz solar se vuelven marrones como un modo natural de protegerse de los rayos ultravioleta dañinos. Y este cambio de color también es lo que hace que el hielo en Groenlandia se vea más oscuro. Hasta ahora, este ha sido un comportamiento normal. Lo que es realmente alarmante es que estas floraciones de algas están aumentando cada año. Esto sucede porque prosperan con el fósforo, un nutriente que abunda allí y proviene de un mineral llamado hidroxiapatita. Este mineral se encuentra en un tipo de roca que se descompone en diminutas partículas de polvo, que luego son arrastradas sobre el hielo por el viento. Al calentarse el clima, las rocas se secan más y los vientos fuertes arrastran más polvo. Más polvo significa más fósforo, lo que lleva a un mayor crecimiento de algas. ¿Ves? Es un ciclo y cada año empeora más. Estudiar esto es crucial para entender por qué la zona oscura sigue creciendo. Desde el 2000 hasta el 2012, su tamaño aumentó en un 12%. Pero quizá te estés preguntando, ¿por qué deberíamos preocuparnos? Después de todo, solo es cielo que se está oscureciendo, ¿verdad? Pues no exactamente. Piensa cómo no puedes soportar llevar ropa negra en un día caluroso y soleado. Absorbe el calor y te hace sentir aún más caliente. Eso es porque las superficies más oscuras absorben más luz solar. Lo mismo le ocurre al hielo. Juntos, el polvo, el carbono negro y las floraciones de algas son responsables de aproximadamente el 70% de la variabilidad en el albedo de la capa de hielo de Groenlandia. Albedo es simplemente una palabra sofisticada para describir cuán reflectante es una superficie. Si tomas dos superficies, una blanca y brillante y la otra oscura y rugosa, la blanca reflejará mucha luz y calor, lo que le dará un albedo alto. La oscura, en cambio, absorberá más luz y calor, por lo que tiene un albedo bajo. Durante el verano, la capa de hielo de Groenlandia experimenta una reducción en el albedo. Esto significa que el hielo absorbe más luz solar, y cuando el hielo absorbe más luz solar, se derrite más rápido de lo que debería. Por eso es tan importante entender lo que sucede en la zona oscura. Ayuda a predecir qué tan rápido se está derritiendo la capa de hielo de Groenlandia y cómo esto puede afectar al resto del mundo. La capa de hielo de Groenlandia es la segunda más grande del mundo, ya que cubre un área del tamaño de toda la Tierra en los Estados Unidos, al este del río Mississippi, y su inmensa masa de hielo tiene un espesor promedio de poco más de 2 kilómetros.
Lamentablemente, la pérdida de hielo se ha disparado. En la década de los 90, Groenlandia podía perder alrededor de 25.000 millones de toneladas de hielo al año. Ahora está perdiendo cerca de 234.000 millones de toneladas por año. Eso es casi 10 veces más hielo derritiéndose cada año. Según la NASA, si toda la capa de hielo de Groenlandia se derritiera, los niveles del mar a nivel global aumentarían aproximadamente 7,5 metros. Eso podría ser catastrófico para los países y ciudades costeras alrededor del mundo. Los Países Bajos podrían quedar sumergidos, las Bahamas podrían hundirse casi por completo y muchas de las islas de Filipinas estarían en riesgo de desaparecer. Todo esto puede parecer una realidad lejana, y es cierto que la mayoría de los científicos creen que tomaría varios cientos o incluso miles de años para que la capa de hielo se derrita por completo. Pero es importante saber que Groenlandia no siempre tuvo esta gruesa capa de hielo. Recientemente, investigadores examinaron con detenimiento algunos sedimentos del fondo de un núcleo de hielo de 3,2 kilómetros de profundidad extraído del centro de Groenlandia. Descubrieron que el suelo contenía trazas de madera de sauce, partes de insectos, hongos e incluso semillas de amapola. Entonces, estos fósiles son nuestra primera evidencia directa de que la capa de hielo de Groenlandia se derritió en el pasado geológico reciente, hace alrededor de 400.000 años. En ese momento, Groenlandia era el hogar de un paisaje de tundra verde, con insectos y plantas. Este descubrimiento es tanto fascinante como aterrador porque demuestra que la capa de hielo colapsó antes y podría ser más frágil de lo que los científicos pensaban originalmente. También hay otra preocupación. Una investigación reciente recogió agua de deshielo de diferentes puntos de la capa de hielo de Groenlandia y encontró que las muestras de agua estaban llenas de cientos y miles de microbios. La preocupación es que podrían liberarse en el océano en el futuro, y algunos estudios ya sugieren que las áreas cercanas a donde fluye mucha agua de deshielo glacial tienen un mayor riesgo de que los virus salten a nuevos huéspedes, como de animales a humanos. A pesar de que los expertos creen que la posibilidad de que un virus del fin del mundo provenga de los glaciares es muy pequeña, aún no es nula. La verdad es que no sabemos mucho sobre las miles de especies microbianas que viven en la superficie del hielo, y simplemente no hay suficientes datos para comprender por completo cuán peligrosos podrían ser estos organismos. Todo esto puede sonar alarmante, pero no deberíamos entrar en pánico todavía. Aún hay mucho que no entendemos sobre lo que está oscureciendo la capa de hielo de Groenlandia. Todavía necesitamos mediciones más detalladas de la abundancia relativa de polvo, algas y carbono negro, así como un mejor entendimiento de cómo estos microbios potencialmente peligrosos podrían afectar nuestras vidas. Cuanto más aprendamos, mejor podremos predecir lo que va a suceder y cómo podemos prepararnos para ello. No te asustes, pero la luna está encogiéndose y arrugándose más o menos como una uva que se convierte en pasa. Esto sucede porque nuestro satélite natural ha estado reteniendo su calor interno durante más de 4.000 millones de años, pero su núcleo está enfriándose y volviéndose más denso. A diferencia de la piel flexible de una uva, la superficie lunar es bastante frágil. Esta fragilidad provoca que se formen fallas donde distintas secciones de la corteza se empujan entre sí, lo que lleva a lo que los científicos llaman terremotos lunares. Hasta ahora, nuestro satélite se ha reducido a aproximadamente 45 metros en circunferencia. Es un cambio tan pequeño que no afectará la apariencia de los eclipses ni las fases de la luna. Los ciclos de marea tampoco cambiarán, ya que la masa de la luna realmente no ha variado. Este proceso de contracción no nos afectará directamente aquí en la Tierra, pero eso no significa que todos los humanos estén seguros. Los temblores lunares causados por el proceso de contracción han sido motivo de preocupación desde hace años. Durante las famosas misiones Apolo, los astronautas de la NASA dejaron sismómetros en diferentes puntos de la Luna. Se trata de aparatos capaces de identificar la actividad sísmica en la superficie lunar con una precisión excepcional. El equipo estuvo operativo durante varios años y logró capturar más de 12.000 sismos lunares con magnitudes que iban de 2 a 5.
Hasta 1977 se pudo identificar 4 tipos distintos de temblores. Algunos sismos, como los causados por impactos de meteoritos, eran relativamente fáciles de reconocer. Sin embargo, la causa de los llamados sismos superficiales lunares sigue siendo un misterio para los científicos y eso puede ser un obstáculo para futuras misiones en el suelo lunar. Como lo indica su nombre, los sismos superficiales ocurren relativamente cerca del suelo, entre 50 y 220 kilómetros bajo la corteza. Investigaciones recientes sugieren que estos temblores son provocados por la compresión de la superficie lunar, lo que lleva a la formación de fallas de cabalgamiento donde una capa es empujada hacia arriba y sobre otra. Este estudio también descubrió dónde se encuentran los epicentros de los sismos más fuertes. Todo comenzó en la región del Polo Sur, precisamente donde queremos establecernos. El interés en el Polo Sur lunar alcanzó su punto máximo en el año 2023, cuando la misión Chandrayaan-3 de la India aterrizó con éxito y desplegó un vehículo explorador para investigar la zona. La NASA también tiene planes para el mismo lugar y su ambicioso objetivo es llevar astronautas ahí por primera vez. La misión Artemis 3, programada para el 2026, tiene 13 posibles lugares de aterrizaje en el Polo Sur, representados por los cuadrados azules que se muestran aquí. Una de las opciones está situada dentro de una estructura geológica llamada The Gerlach Rim 2, que es una zona estratégica para la exploración. Podría tener hielo porque partes de ella están completamente a oscuras. Sin embargo, está lo bastante cerca de áreas que sí reciben luz solar, lo cual es crucial como fuente de energía. Ahora observa los puntos rosa en el mismo mapa. Representan los posibles epicentros de los terremotos lunares más fuertes registrados por la misión Apolo. Eso significa que las fallas de cabalgamiento de la zona podrían ser bastante jóvenes y potencialmente activas, lo que representa un verdadero peligro para la tripulación de Artemis 3. Estos astronautas viajarán hacia la órbita lunar en el transcurso de 30 días y 2 miembros de la tripulación descenderán a la superficie y pasarán aproximadamente una semana en el Polo Sur. Sus caminatas lunares serán muy complicadas, dadas las temperaturas extremas de estas regiones permanentemente sombreadas. La presencia de sismos lunares y posibles deslizamientos de tierra solo añade más peligro a esta misión, ya que este fenómeno es mucho más aterrador que los terremotos. El sismo lunar más fuerte registrado tuvo una magnitud de 5,7. Podrías pensar que no es para tanto, considerando que países como Chile, Colombia y Papúa Nueva Guinea experimentaron terremotos de magnitud similar en el 2023 sin daños significativos. Sin embargo, la atracción gravitacional en la Luna es más débil que en la Tierra, por lo que se siente como un temblor suave en nuestro planeta podría ser un fenómeno muy potente allá arriba. Esto ocurre porque no estás tan firmemente conectado a la superficie de la Luna como lo estás en la Tierra, lo que significa que las ondas sísmicas pueden hacer que la superficie se mueva más libremente. Existe también una gran diferencia en la duración. Los terremotos suelen durar entre 10 y 30 segundos, y algunos pueden prolongarse hasta 2 minutos. Un sismo lunar puede persistir mucho más tiempo. Nuestro satélite es esencialmente una esfera sólida, rígida y seca. Así que cuando un temblor sacude la superficie de la Luna, resuena con fuerza sin ningún medio natural de disipación. Los sismos lunares pueden durar unos 10 minutos o incluso más, con pequeños temblores que persisten durante horas. Estos nuevos hallazgos sobre los sismos superficiales lunares en realidad no cambiarán los posibles sitios de aterrizaje para Artemis 3, ni afectarán la duración de la misión. Esto se debe a que estimar con precisión la frecuencia con la que una región específica experimenta estos temblores es complicado e impredecible. Lo que los científicos sí saben es que estos sismos superficiales no son muy comunes y representan un bajo riesgo para las misiones de corto plazo en el suelo lunar. Pero esa situación cambia por completo si pretendemos habitar a largo plazo en la Luna, y eso podría suceder antes de lo que esperamos. La misión Artemis 3 representa un primer paso importante hacia la colonización espacial. China también está dando los primeros pasos para establecer una base lunar permanente en el Polo Sur para el año 2040. Su estrategia incluye el uso de impresiones en 3D y la producción de ladrillos a partir del suelo lunar para la construcción de la base lunar. Eso suena fascinante, pero montar un sistema como ese conlleva una serie de desafíos, incluyendo lidiar con la intensa radiación cósmica, la falta de agua y, por supuesto, los prolongados terremotos lunares. A lo largo de miles de millones de años, la superficie de la Luna ha sido golpeada por asteroides y cometas, lo que ha provocado que constantemente se desprendan fragmentos debido a los impactos. Por esta razón, todo el material de la superficie está bastante suelto.
así que cuando ocurren sismos, las pendientes pueden volverse susceptibles a deslizamientos de tierra o a la formación de nuevas fallas. Las futuras colonias ubicadas demasiado cerca de estas pendientes inestables pondrían en riesgo a los habitantes de estas bases lunares. Además, el polvo lunar trae más complejidad porque, al no haber erosión ni agua que lo suavice, puede endurecerse hasta alcanzar la dureza del vidrio. Si realmente queremos entender cuán peligrosos podrían ser los sismos lunares para las personas que vivan y trabajen en la Luna en el futuro, las agencias espaciales aún necesitan trazar un mapa y obtener nuevos datos sísmicos, y no solo del Polo Sur, sino de todo el satélite. En el año 2025, la misión del Conjunto Sísmico Farsight, o FSS por sus siglas en inglés, planea desplegar 2 de los sismómetros de mayor precisión en el cráter Schrödinger ubicado en el lado oscuro de la Luna. Descubrir lo que está sucediendo en el terreno allí es crucial para comprender la compleja estructura lunar y su dinámica interna. Los científicos todavía están intentando determinar si la falta de actividad sísmica registrada en el lado lejano de la Luna se debe a que los instrumentos actuales no son capaces de detectarla o si se relaciona con algún tipo de interferencia causada por material fundido en el manto. Una vez que tengan esta respuesta, será más fácil entender el fenómeno de los sismos superficiales de la Luna y evaluar sus implicaciones para futuros asentamientos en nuestro satélite natural. Quizás hayas escuchado que la Tierra también se está encogiendo, pero es un proceso diferente. Básicamente la Luna se está reduciendo porque su núcleo se está enfriando naturalmente. El núcleo de la Tierra también se está enfriando, pero nuestro planeta tiene una corteza con placas tectónicas a diferencia de la Luna, que solo tiene una placa. Por lo tanto, la energía del núcleo de la Tierra mueve esas placas o se libera a través de erupciones volcánicas. La Tierra en realidad está perdiendo masa en general debido a la pérdida atmosférica. Nuestro planeta pierde alrededor de 45 millones de kilogramos por año, principalmente por una atmósfera con fugas. La gravedad de la Tierra no es tan fuerte como para retener las partículas más ligeras como el hidrógeno y el helio que se escapan al espacio. Pero no te preocupes, estos números no son motivo de alarma considerando que la atmósfera de nuestro planeta pesa alrededor de 5.000 billones de toneladas. Un número que ni siquiera puedo imaginar. En otras palabras, llevaría muchas veces la edad actual del universo que se evapore por completo. Bueno, eso me hace respirar más tranquilo. ¿Y a ti? ¡Oh! Cordilleras misteriosas ocultas bajo miles de toneladas de hielo. Criaturas extrañas con piel translúcida. Llanuras de nieve que cantan. La Antártida tiene sus propios secretos aterradores. Y ahora, un misterioso agujero de hielo del tamaño de Suiza que sigue abriéndose, y los científicos finalmente han descubierto por qué. Este agujero, llamado Polinia de Mud Rise, fue visto por primera vez en 1974 en el mar de Weddell. Desde entonces, ha estado jugando a las escondidas. A veces aparece, a veces desaparece por años. Y cuando aparece, cambia misteriosamente de tamaño. Durante décadas, los investigadores intentaron averiguar qué hace que se forme. Luego, en 2016 y 2017, la Polinia se volvió enorme. ¡Más de 30.000 kilómetros cuadrados! El agujero se mantuvo varias semanas durante el invierno. Fue la primera vez desde la década de 1970 que el mar de Weddell tuvo una Polinia tan grande y duradera. He aquí el asunto con el hielo marino de la Antártida. En verano, el hielo está en su tamaño más pequeño, 2.700.000 kilómetros cuadrados. Sí, eso se considera pequeño. Para el invierno, se extiende a unos impresionantes 18 millones de kilómetros cuadrados, aproximadamente el 4% de la superficie de la Tierra, con extrañas baldosas blancas. La mayor parte de este hielo crece durante la noche polar, que dura semanas, sobre las plataformas de hielo flotante alrededor del continente. Estos agujeros en el hielo, llamados polinias, suelen formarse cuando fuertes vientos desde el interior empujan las baldosas de hielo hasta que se separan. Ese mismo viento frío también congela más agua de mar dentro del agujero, añadiendo más trozos a la capa de hielo. Pero la Polinia de Mud Rise no está cerca de la costa, donde esos vientos normalmente ayudan a hacer agujeros. En el océano abierto, agujeros como este son raros. Añade el hecho de que el hielo de todo el océano austral ha estado disminuyendo y no es
extrañar que los científicos se quedaran desconcertados. ¿Qué condiciones exactas están creando este obstinado y gigantesco agujero de hielo? Para descifrar el misterio, los científicos se sumergieron en una montaña de datos satelitales, sensores flotantes, incluso información de animales marinos etiquetados. Además, contaban con años de observaciones pasadas. Y encontraron algo raro. En 2016 y 2017, la corriente circular del océano Weddell, conocida como el giro de Weddell, fue más fuerte de lo habitual. Este empuje extra facilitó que agua salada y más cálida de las profundidades alcanzara la superficie. La Polinia se sitúa sobre una montaña submarina llamada Mud Rise. Durante esos grandes años de Polinia, la corriente más fuerte provocó que la sal se acumulara alrededor de este pico sumergido. En la superficie, el viento azotaba, creando un efecto de sacacorchos. Esta agua más salada era arrastrada hacia arriba. La sal adicional disminuyó el punto de congelación del agua superficial, permitiendo que la polinia de Mud Rise se formara y permaneciera. Las polinias son importantes para el planeta. El agua densa y salada formada en estos agujeros puede recorrer enormes distancias, extenderse por el océano global y afectar el clima en todas partes. Pero estos magníficos agujeros no son los únicos fenómenos fascinantes y misteriosos por los cuales es famosa la Antártida. ¿Qué tal lagos subterráneos? O mejor dicho, lagos bajo el hielo. Porque hay lagos enteros escondidos bajo el grueso hielo antártico. Los científicos los encontraron por primera vez en 1970 usando radares y ahora piensan que hay alrededor de 400 lagos situados bajo unos 3 kilómetros de hielo en las zonas exploradas. Estos lagos probablemente se formaron después de que la Antártida se separó de Gondwana, el antiguo supercontinente. Sorprendentemente, el agua de los lagos no se congela porque el hielo que está encima presiona demasiado fuerte. Es cuestión de física. El más grande de todos es el lago Vostok, descubierto en la década de 1990. Se encuentra a algo más de 3 kilómetros debajo del hielo. Los científicos han perforado para tomar muestras y el agua que extrajeron estaba a unos 3 grados bajo cero, a pesar de que el lago ha estado atrapado bajo el hielo por más de 20 millones de años. También está el lago Whillans. En 2014, los científicos hicieron un descubrimiento asombroso allí. Encontraron una colonia próspera de microorganismos a más de 1 kilómetro bajo el hielo. Estas diminutas criaturas nunca vieron la luz del sol ni respiraron aire fresco. En su lugar, utilizaron metano y amonio como energía para crecer. Otra maravilla se esconde a simple vista en el Valle Seco de McMurdo. Es una cascada que parece sacada de una película de terror. Agua de un rojo brillante, como sangre brotando de una herida en el hielo, cae desde 5 pisos del glaciar Taylor hacia el lago Bunny. ¿Aterrador? Pero en realidad hay una explicación científica para esto. El agua que alimenta las cataratas de sangre fue parte de un lago salado. Ahora está aislada de la atmósfera porque se formaron glaciares sobre ella. Atrapada a casi 400 metros bajo tierra, el agua se ha vuelto extremadamente salada, 3 veces más salada que el agua de mar. Y no puede congelarse. Esta agua subterránea también está cargada de hierro y carece de oxígeno y luz solar. Cuando se filtra lentamente a través de una grieta en el glaciar y entra en contacto con el aire, el hierro se oxida y hace que el agua adquiera ese inquietante color rojo oscuro. Con estos paisajes aterradores, la Antártida podría parecer un desierto helado. Un frío gélido, casi sin lluvia y vientos que podrían derribarte. La temperatura más fría registrada en la Tierra fue allí, 90 grados bajo cero. Y aún así, la Antártida es hogar de una fauna realmente extraña. Durante mucho tiempo, los científicos pensaron que nada podría sobrevivir bajo todo ese hielo. Resulta que estaban muy equivocados. Hay todo tipo de criaturas que se han adaptado a ese entorno brutal.
Microbios diminutos, crustáceos, calamares colosales y arañas tan grandes que sus patas podrían cubrir un plato de cena. También habitan bajo el hielo gusanos gigantes con cerdas doradas brillantes y enormes mandíbulas dentadas. Y luego está el pez hielo, un pez completamente transparente con ojos enormes y órganos que puedes ver a través de su piel. Estos peces tienen proteínas anticongelantes para sobrevivir en las aguas heladas y no pueden habitar en lugares más cálidos. Aún más extraño, no tienen hemoglobina, la proteína que hace roja la sangre. En otras palabras, sobreviven sin lo que mantiene vivos a la mayoría de los animales. Pero la Antártida no siempre fue el desierto helado que conocemos hoy. Hace millones de años, antes de la edad de hielo, en realidad era cálida, exuberante y llena de vida. Quizá incluso albergó civilizaciones antiguas. Difícil de imaginar, ¿verdad? Los científicos descubrieron esto tras encontrar madera fosilizada, restos de árboles tropicales e impresiones de hojas, y todo apunta a la existencia de selvas tropicales. Además, han desenterrado fósiles de animales marinos, aves y dinosaurios del período Cretácico. Incluso criaturas diminutas dejaron su huella. Alas de escarabajos fosilizadas de hace 14 a 20 millones de años, fósiles unicelulares e, increíblemente, células de esperma de 50 millones de años preservadas en la cáscara de huevo de un gusano extinto. Entonces, no te sorprenderá que te diga que debajo de las gruesas capas de hielo de la Antártida hay una enorme cadena montañosa oculta. Las montañas Kamburtsev se extienden por unos 1.200 kilómetros y se elevan hasta casi 3.000 metros, alrededor de un tercio de la altura del monte Everest. Y todo esto está sepultado bajo 2.000 a 4.000 metros de hielo. Las montañas fueron descubiertas en 1958. Los científicos notaron un delgado parche de hielo y algunas lecturas de gravedad mientras cruzaban el continente. Aunque nadie ha visto directamente esas montañas, los investigadores utilizan radares para mapear su forma y hacer lecturas gravitacionales y magnéticas para estudiarlas hasta su base. Quizás la parte más sorprendente es que las Kamburtsev tienen alrededor de 1.000 millones de años. Así que, en teoría, deberían haberse erosionado hace mucho tiempo. ¿Cómo es que aún se mantienen en pie? Es un misterio. La mayoría de los científicos piensan que un manto congelado debajo del hielo podría estar protegiéndolas de la erosión, manteniendo intacta esta antigua cordillera. Y finalmente, la Antártida tiene su propia banda sonora. La plataforma de hielo de Ross, la más grande del continente, tiene varios cientos de metros de espesor y se extiende sobre 500.000 kilómetros cuadrados, más o menos el tamaño de Francia. Y los científicos han descubierto hace poco que esta enorme placa de hielo en realidad canta. La extraña melodía proviene del viento sobre las dunas de nieve, lo que genera vibraciones en el hielo y un zumbido sísmico casi continuo. No puedes escucharlo con tus oídos, pero los sensores sísmicos detectan el triste tono. De hecho, fue descubierto por accidente. Los científicos habían instalado sensores especiales para monitorear otros comportamientos del hielo. Lo que es más impresionante es que la canción cambia según lo que ocurre en el hielo. El derretimiento, las tormentas y los movimientos de la nieve alteran las vibraciones. Los investigadores ahora están utilizando esta inquietante melodía como una especie de sistema de alerta temprana. La escuchan en tiempo real para monitorear la estabilidad de la plataforma de hielo y su posible colapso. Esas nubes cúmulo esponjosas que ves en el cielo pesan tanto como un Boeing 747 o 100 elefantes. Si no me crees, hagamos los cálculos. Los científicos averiguaron que la densidad del agua dentro de una nube cúmulo es de alrededor de medio gramo por metro cúbico. Las nubes vienen en todos los tamaños, pero una nube promedio de este tipo tiene forma de cubo y un volumen de 1.000 millones de metros cúbicos. Cuando se multiplica por la densidad, se obtiene un resultado impresionante de un poco más de 550 toneladas. Y en caso de que te lo estuvieras preguntando, esta gigante se mantiene a flote porque su densidad es menor que la del aire que la rodea. Las jirafas tienen 30 veces más probabilidades de ser alcanzadas por un rayo que tú.
Entre 1996 y 2010 hubo 5 casos oficiales fatales que involucraron a jirafas y rayos. Pero dado que su población mundial era de alrededor de 140.000 durante ese periodo, la tasa de mortalidad es bastante alta por cada 1.000 jirafas al año. Los rayos tienden a golpear objetos altos, por lo que las jirafas son un blanco fácil. Sin embargo, los científicos piensan que tal vez hayan aprendido a cuidarse y buscan refugio durante las tormentas eléctricas o se mueven a zonas con vegetación densa. Los animales más antiguos de la Tierra son las esponjas de cristal. Pueden vivir hasta 15.000 años. Los científicos encontraron la esponja de cristal más antigua en el mar de Ross, una parte de la Antártida. En otra región del mundo, el mar de China Oriental, los científicos hallaron el esqueleto de una esponja de cristal que vivió alrededor de 11.000 años. Estas esponjas podrían haber existido durante la última era de hielo. Viven toda su vida pegadas a superficies duras, filtrando agua para alimentarse de bacterias y plancton. Nuestra Tierra está girando más lentamente ahora, lo que significa que nuestros días se están alargando. Hace mucho tiempo, un día en la Tierra duraba solo unas 19 horas, pero luego se extendió a 24 porque la gravedad de la Luna tira de la Tierra y la ralentiza. Diferentes fenómenos extremos de la naturaleza pueden cambiar la velocidad de la rotación de la Tierra a corto plazo. Un terremoto de Chile de 2010 tal vez haya acortado un poco nuestro día según los científicos, pero desde 2020 los días han comenzado a alargarse nuevamente. Los científicos todavía no pueden decidir si el agua es húmeda o no. Algunos dicen que el agua en sí no es húmeda, pero puede humedecer otras cosas cuando se adhiere a ellas. Otros piensan que el agua es húmeda porque es un líquido y tiene humedad. El agua puede sentirse húmeda porque enfría la piel al evaporarse. Cuán mojado se vuelve algo depende de 2 fuerzas, las fuerzas cohesivas que mantienen las gotas de agua unidas y las fuerzas adhesivas que hacen que el agua se adhiera a otras cosas. El agua no se adhiere bien a las telas impermeables que se mantienen secas porque, en ese caso, las fuerzas cohesivas son más fuertes. No existe un mapa del mundo que sea 100% preciso a menos que sea en tamaño real. Nuestro planeta es redondo y el papel es plano. En el siglo XVI, Gerardus Mercator diseñó una proyección cartográfica cilíndrica que aún se usa y lleva su nombre. Este concepto es bueno para la navegación porque el norte siempre está arriba, pero las partes superior e inferior se estiran mucho. Así que Groenlandia parece 14 veces más grande de lo que realmente es y Alaska es del tamaño de Brasil. Hace alrededor de 4.000 millones de años, la atmósfera de la Tierra era muy diferente de lo que conocemos y amamos, pero los volcanes cambiaron todo. Miles de volcanes estaban en erupción por todas partes emitiendo dióxido de carbono. Este gas llenó el cielo y constituyó la mayor parte de la atmósfera. Las pequeñas plantas primitivas utilizaron ese dióxido de carbono para crecer mediante la fotosíntesis y liberar oxígeno. Una de las teorías dice que el vapor de todos los volcanes se enfrió, se convirtió en agua y nos dio los océanos. Se necesitaron cerca de 2.000 millones de años para que hubiera suficiente oxígeno en el aire para que los animales pudieran vivir y respirar. Si por alguna razón alguna vez decidieras apilar todos los gérmenes y bacterias del mundo, se extenderían por 10.000 millones de años luz. Pero ni siquiera podrías ver este hilo porque sería unas 75 veces más delgado que un cabello humano. Si envolvieras esta larga línea de bacterias alrededor de nuestra galaxia, la Vía Láctea, la rodearía más de 20.000 veces. ¡Oh! Mi cerebro va a estallar. Resulta que hay óxido en la Luna y puede haber viajado desde la Tierra para llegar allí. El óxido necesita oxígeno y agua para formarse y la Luna casi no tiene ninguno de los dos. Pero cuando este cuerpo celeste pasa por una parte del espacio llamada magnetocola de la Tierra, el oxígeno de nuestro planeta puede alcanzarlo con los vientos solares. Este oxígeno podría haberse combinado con pequeñas cantidades de agua y hierro en la superficie lunar para crear óxido. Incluso un asteroide diminuto puede sacar a nuestro planeta de su órbita. Pero no te preocupes, ni siquiera notarás alguna diferencia. El efecto de un impacto dependerá de muchos factores, como la resistencia de la roca espacial, la velocidad a la que viaja y el tipo de superficie que golpea. La mayor parte del tiempo, cuando las rocas espaciales impactan la Tierra, se desintegran o se convierten en gas antes de llegar al suelo. Pero las grandes, como la que aniquiló a los dinosaurios, puede causar enormes problemas como olas gigantes, terremotos e incluso cambiar el clima. La Tierra no es sólida como una roca por dentro, sino más bien como arcilla blanda debido al altísimo calor y la presión subterránea. Esta blandura le permite al manto moverse muy lentamente a lo largo de millones de años, y es por eso que ocurren terremotos, erupciones volcánicas y el desplazamiento de los continentes.
Durante la última era de hielo, enormes y pesados glaciares se posaron sobre la superficie de la Tierra y así presionaron la blanda corteza inferior de su manto subyacente. Esto hizo que el manto se hundiera un poco. Cuando el hielo se derritió, el manto comenzó a empujar hacia arriba y la Tierra empezó a elevarse nuevamente. Incluso hoy, en lugares como Canadá, Groenlandia y Escandinavia, la Tierra sigue subiendo por ese motivo. Nuestro planeta está cubierto de polvo cósmico. Alrededor de 5.000 toneladas llegan a la superficie de la Tierra cada año. Esta sustancia interestelar es más pequeña que un grano de arena y a menudo incluso más delgada que un cabello humano. Los científicos se dirigen hasta el centro de la Antártida, donde apenas nieva y la nieve es sumamente limpia para detectar esas partículas. La mayor parte de este polvo proviene de cometas. Si eres introvertido, Groenlandia es el lugar ideal para ti. Es la zona menos densamente poblada del mundo, con solo 0,14 personas por kilómetro cuadrado. Vaya, nunca he visto una décima parte de una persona. De todos modos, la mayor parte de Groenlandia está cubierta de hielo, por lo que las personas viven principalmente a lo largo de la costa oeste. Y por cierto, ha estado habitada por más de 4.500 años, así que no debe ser tan mala después de todo. El suelo por el que caminas está reciclado. Primero, la roca derretida y caliente del magma sube y se enfría hasta convertirse en roca sólida. Luego, gracias a las fuerzas tectónicas, la roca es empujada hacia la superficie. Con el tiempo, el viento, la lluvia y otras fuerzas la rompen en fragmentos. Estos fragmentos se mueven y se terminan asentando en capas. Estas capas se comprimen entre sí formando rocas sedimentarias como la arenisca. A veces, si estas rocas sedimentarias son empujadas profundamente bajo la superficie de la Tierra, el calor y la presión las cocinan y las convierten en un nuevo tipo de roca llamado roca metamórfica. Hace mucho tiempo, la vida en la Tierra podría haber sido púrpura en lugar de verde. Un biólogo molecular de la Universidad de Maryland piensa que los primeros microbios usaban una molécula especial para captar la luz solar que los hacía verse púrpuras. Hoy en día, las plantas son verdes porque utilizan la clorofila para absorber la luz solar y convertirla en energía. Pero antes de que existiera la clorofila, las moléculas de retinal cumplían la misma función. Absorbían la luz verde del sol y reflejaban luz roja y púrpura, lo que hacía que los microbios se vieran violeta. Y como pequeñas uvas, ¿de verdad? Ponte tu gorro de lana, encuentra los guantes más cálidos y ve a comprar las mantas más gruesas. La próxima edad de hielo podría estar a la vuelta de la esquina. Y el detonante sería mucho más impactante de lo que cualquiera podría haber esperado. Lo que es aún peor, no tenemos control sobre nuestro futuro gélido. El clima de la Tierra ha estado en una montaña rusa durante millones de años. Se ha ido calentando, congelándose en eras de hielo y luego volviendo a calentarse hasta llegar a las temperaturas más normales que conocemos hoy en día. Estos ciclos, denominados glaciaciones cuaternarias, son parte de un patrón mucho más largo de congelamiento y deshielo global. Durante mucho tiempo, los científicos pensaron que la órbita de la Tierra alrededor del Sol tenía algo que ver con el desencadenamiento de las edades de hielo, pero averiguar exactamente cómo era complicado. Pues, una nueva investigación finalmente conectó los puntos. Mostró cómo pequeños cambios en la inclinación, el bamboleo y la órbita de la Tierra interfieren con el crecimiento y derretimiento de las enormes capas de hielo. Esto es un gran avance porque ayudará a los científicos a comprender no solo lo que ocurrió en el pasado, sino también lo que podría suceder con nuestro clima en el futuro. Incluso pequeños cambios en la forma en que la Tierra se mueve por el espacio podrían tener enormes efectos a lo largo de miles de años. Estos cambios controlan cuánta luz solar reciben diferentes partes del planeta, lo que afecta cómo las capas de hielo crecen y se reducen. La Tierra no orbita alrededor del Sol en un círculo perfecto. En realidad, sigue una trayectoria con forma ligeramente ovalada. Este fenómeno se llama excentricidad orbital. Como el Sol no está ubicado justo en el centro de este óvalo, la distancia de la Tierra respecto a él varía a lo largo del año. Además, el propio óvalo cambia lentamente de posición en el espacio con el tiempo, lo cual se conoce como precesión orbital. A esto se suma el hecho de que la inclinación de la Tierra, también conocida como oblicuidad, cambia ligeramente a medida que nuestro planeta se mueve alrededor del Sol.
Los científicos han sabido desde hace tiempo que estas peculiaridades orbitales impactan el clima de nuestro planeta, lo que provoca ciclos de calentamiento y enfriamiento. A medida que diferentes partes de la órbita terrestre cambian, ellos modifican cómo se distribuye la luz solar en todo el planeta, lo cual influye en las estaciones y las eras de hielo. Estos patrones, llamados ciclos de Milankovitch, ocurren aproximadamente cada 20.000, 40.000, 100.000 e incluso 400.000 años. La parte difícil es determinar cómo cada uno de estos cambios orbitales afecta las variaciones climáticas. El clima de la Tierra es un sistema complejo, con una gran cantidad de factores que lo influyen simultáneamente. Modelar todos estos procesos no es tarea sencilla. Requiere de un enorme poder computacional y una comprensión profunda del papel de cada factor en la configuración del clima pasado y futuro de nuestro planeta. Existen dos ciclos que están extremadamente cercanos en tiempo entre sí: la precesión, que ocurre cada 21.000 años, y el segundo armónico de la oblicuidad, que sucede cada 20.500 años. Sin embargo, a pesar de estar tan cerca, nadie ha podido conectar directamente ninguno de estos ciclos con el final de una era glacial. Además de eso, durante los últimos 800.000 años, las eras glaciales han concluido cada 100.000 años y los científicos aún no han descubierto qué provoca este patrón. Para llegar al fondo del asunto, investigadores se dirigieron a las profundidades del mar. Estudiaron los cambios en las proporciones de isótopos de oxígeno encontrados en las diminutas conchas fosilizadas de criaturas marinas. Estas vivían en el océano y sus exoesqueletos conservan pistas sobre el clima del pasado, específicamente sobre los cambios en las capas de hielo. Esto les permitió a los investigadores rastrear el inicio y el final de las eras glaciales durante los últimos 800.000 años. Al comparar los cambios en las capas de hielo con los cambios orbitales de la Tierra, encontraron un patrón increíble. Los momentos clave en que nuestro planeta pasó de edades de hielo a periodos más cálidos estaban alineados perfectamente con relaciones específicas entre la precesión y la oblicuidad. Resulta que el final de una era glacial, conocido como desglaciación, está estrechamente vinculado a cómo se alinean la precesión y la oblicuidad. Pero parece que es solo la oblicuidad la que desencadena el inicio de una era glacial. Este descubrimiento es clave para comprender el ciclo de 100.000 años de las eras glaciales. Los investigadores afirman que siempre estuvo ahí, solo esperando ser notado. Antes del descubrimiento, se pensaba que el momento de las eras glaciales era más aleatorio, pero este nuevo estudio muestra que hay un patrón claro y predecible. Esto significa que podríamos ser capaces de predecir cuándo ocurrirán las eras glaciales en el futuro. En este momento, la inclinación de la Tierra está disminuyendo de forma lenta y en aproximadamente 11.000 años alcanzará su punto más bajo. Basado en los cálculos del equipo, se espera que la próxima era glacial comience antes de ese momento. Al mismo tiempo, de acuerdo con los últimos informes, los humanos ya han comenzado a desviar el clima de la Tierra de su camino natural a liberar gases de efecto invernadero. Otra cosa sobre la que los científicos están advirtiendo es un cambio masivo que está ocurriendo en el Océano Atlántico y que podría cambiar drásticamente el clima del mundo. La circulación de vuelco meridional del Atlántico, o AMOC por sus siglas en inglés, es un sistema de corrientes oceánicas que mueve aguas cálidas y frías alrededor del planeta. Y en este momento está mostrando signos de debilitamiento. ¿Qué sucederá si colapsa? Temperaturas bajo cero en Europa, clima extremo en todo el mundo, monzones cambiantes e incluso la selva amazónica secándose. ¿Y lo más aterrador? Algunos investigadores dicen que hay un 95% de probabilidad de que esto ocurra antes del fin del siglo. Piensa en la AMOC como una gigantesca cinta transportadora en el océano. Agua cálida y salada de los trópicos fluye hacia el norte en dirección a Europa y América del Norte. Cuando llega a áreas más heladas, se enfría, se vuelve más pesada y se hunde hasta el fondo del océano. Luego, esta agua profunda y fría se desplaza hacia el sur, mientras que agua fresca y cálida del Ecuador sigue fluyendo hacia el norte para reemplazarla. Este sistema ayuda a regular las temperaturas globales,
Mantiene los inviernos de Europa templados y evita que la costa este de Estados Unidos se inunde. También controla los patrones del monzón que traen lluvias estacionales a partes de África, Sudamérica y Asia. Sin él, el clima mundial sería completamente diferente. En este momento, el derretimiento de los hielos de Groenlandia y la Antártida, junto con el aumento de las lluvias y el escurrimiento de los ríos, está vertiendo demasiada agua dulce en el Atlántico Norte. Ya que el agua dulce es más ligera que el agua salada, interrumpe el proceso de hundimiento que mantiene en movimiento la AMOC. Si se acumula demasiada agua dulce, alterará todo el sistema. Y una vez que colapse, no habrá manera de revertirlo, incluso si el clima se enfría más adelante. Científicos han observado dos grandes señales de advertencia. En primer lugar, el calentamiento del océano frente a la costa este de Estados Unidos, lo que sugiere que la AMOC ya se está desacelerando. Además, hay una mancha fría de agua al sur de Groenlandia, lo cual podría ser un indicio del debilitamiento de la corriente oceánica. Y eso es exactamente lo que ocurre antes de que el sistema falle. ¿Qué sucedería si la AMOC se detuviera por completo? Europa entraría en una edad de hielo. La AMOC desempeña un papel crucial en mantener los inviernos europeos relativamente suaves al llevar aguas cálidas hacia el norte. Si este proceso se detuviera, Europa se sumergiría en un invierno profundo. El clima de Londres podría descender en menos 7,7 grados Celsius, haciéndolo sentir como el norte de Canadá. Estocolmo podría enfriarse hasta 12 grados Celsius, adquiriendo condiciones similares a las de Siberia. Y la nieve y el hielo cubrirían gran parte del norte de Europa durante todo el año. Luego, los monzones cambiarían, lo que provocaría sequías severas. La AMOC ayuda a regular la lluvia tropical, especialmente en África, Sudamérica y Asia. Si colapsara, los monzones de África Occidental cambiarían o desaparecerían, lo que llevaría a sequías devastadoras y una crisis alimentaria masiva. La selva amazónica podría secarse, transformándose en una sabana o pradera. En India y el sudeste asiático, las lluvias monzónicas desaparecerían, y millones de personas dependen de ellas para la agricultura. La costa este de Estados Unidos podría sufrir inundaciones catastróficas. Con el debilitamiento de la AMOC, el agua ya se está acumulando a lo largo de la costa este de Estados Unidos, lo que puede provocar un incremento en los niveles del mar y huracanes más fuertes. Si el sistema se cerrara, los niveles del mar podrían elevarse hasta 1 metro, lo que haría que las ciudades costeras sean más vulnerables a las inundaciones. Finalmente, los huracanes y tormentas extremas podrían volverse aún más potentes debido a las aguas más cálidas a lo largo de la costa. Ahora, ¿qué tan cerca estamos de un desastre? Durante miles de años, la AMOC se ha mantenido estable, pero estudios recientes sugieren que ahora es más débil que en cualquier otro momento de los últimos 1600 años. Las temperaturas oceánicas están alcanzando niveles récord y muchos investigadores creen que estamos peligrosamente cerca del punto de inflexión. Un estudio publicado en Nature afirma que si las emisiones de gases de efecto invernadero continúan al ritmo actual, hay un 95% de probabilidad de que la AMOC colapse antes del 2100.